Este 2024 se cumplen 16 años de la promulgación de la ley número 20.299 bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que estableció el 31 de octubre como el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. A continuación, invitamos al obispo Emiliano Soto a entregarnos unas palabras. Excelentísimo señor presidente de la República, don Gabriel Boric Font, estimados ministros de Estado, señores diputados y diputadas de la República, obispos, pastores, hermanos en Cristo, que Dios les bendiga. Amén. Les saludamos hoy con regocijo en el corazón al estar celebrando un año más del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile, como bien se ha dicho a través de la ley 20.299. Hoy estamos en este lugar en libertad y con alegría para celebrar lo que es nuestro día. Quiero decir algunas palabras, creo que reflejan el sentir del corazón de muchos de nosotros, y quiero hablar de la dignidad humana y la libertad religiosa. La historia de la Iglesia Evangélica establece momentos felices, gratos, pero también momentos en el cual la Iglesia tuvo no tan solamente persecución, muertes, y la Biblia lo relata en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 35 al 39, y dice lo siguiente: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Siempre dentro de la historia, no tan solamente bíblica, sino posterior a ella, quienes profesamos una fe, de alguna manera cuesta un sacrificio, una entrega, una disposición, a veces discriminación y, por qué no decir, persecución. En Chile no hemos estado exentos de esto. A principios del siglo anterior fueron creados 2 cementerios, 2 patios disidentes, uno acá en Santiago, otro en Valparaíso, con el objetivo de poder instalar en ese lugar los cuerpos de los herejes, de quienes se oponían a la fe que hasta el momento estaba establecida sobre nuestro país. De acuerdo a la Biblia, la dignidad humana es un valor que se deriva de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. La dignidad es un principio fundamental que se define en relación directa con Dios, independientemente de otras condiciones como la raza, la nacionalidad, el sexo, la edad, las creencias o la condición social. La dignidad del hombre cobra un alto valor en la relación entre las personas. La dignidad humana se basa en la gloria de Dios, su importancia, su trascendencia y su peso. La Biblia enseña que todos los seres humanos tienen una dignidad intrínseca, lo que les otorga derechos inalienables
La dignidad humana es un valor compartido por todos y por todas las personas y en todas las culturas. Es una expresión de respeto y empatía por los seres humanos y reconoce el valor de cada individuo. La revelación bíblica enseña que todos los seres humanos poseen una dignidad intrínseca, porque han sido creados a imagen y semejanza de su Creador, Dios. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, y Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice la Biblia. La humanidad tiene una cualidad específica que la hace no reducible a lo mero material. La imagen no define el alma o el espíritu. La imagen que Dios tiene entra al interior de nuestra alma y de nuestro espíritu para precisamente colocar esa cualidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y estamos llamados a cuidarla y a nutrir el mundo de ella. Ser creados a imagen de Dios significa, por lo tanto, no poseemos un valor tan poco, sino más bien un valor sagrado, un valor al interior que trasciende toda distinción sexual, social, política, cultural y religiosa. Nuestra dignidad no es conferida, no es pretendida ni merecida, sino colocada solamente por el amor de Dios en el corazón de los hombres. Todo ser humano es amado y querido por Dios, por sí mismo, y por lo tanto es inviolable en su dignidad. Nosotros, la Iglesia, debemos de proclamar la igualdad en dignidad para todos los seres humanos, independiente de su condición de vida o de su calidad de ser como persona. Este anuncio se apoya sobre una triple condición que, a la luz de la fe cristiana, confiere un valor inconmensurable a la dignidad humana y refuerza sus exigencias intrínsecas. Una imagen de Dios indeleble. Cristo eleva la dignidad del hombre, una vocación a la plenitud de la dignidad, colocarlo a la posición de aquel que dio su vida en rescate por toda la humanidad. Un compromiso con la propia libertad, una de las más altas expresiones de la conciencia humana, la libertad de pensar, la libertad de conciencia, de tener una conciencia libre para profesar la fe en un Dios que nos da plena libertad y que la logramos a través de Jesucristo. La libertad es un don maravilloso de Dios, incluso cuando nos atrae con su gracia. Dios lo hace de tal manera que nuestra libertad nunca se ve violentada. Por eso sería muy grave tener que pensar y tener el error de pensar que lejos de Dios y de su ayuda podamos ser libres y en consecuencia sentirnos más dignos. La Biblia exclama y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y creo que todos nosotros hemos conocido la verdad, hemos conocido a Cristo, un Cristo libertador, un Cristo que nos lleva a la libertad de poder desarrollar nuestra fe en un mundo que precisamente necesita del amor de Dios. Análogamente, la libertad se ve frecuentemente oscurecida por numerosos condicionamientos psicológicos, históricos, sociales, educativos, culturales. La libertad real e histórica siempre necesita ser liberada, y se deberá también reafirmar el derecho fundamental, no tan solamente de ser libres en Cristo, sino de estar en un país donde esta libertad se haga una realidad, donde la libertad religiosa, la libertad de profesar la fe, sea efectiva en el corazón de todos los chilenos.
La historia de la humanidad muestra un progreso en la comprensión de la dignidad y de la libertad de las personas, no sin sombras y peligros de involución, testigo de ellos en la creciente aspiración, también por influencia cristiana, que sigue siendo un fermento inclusive en una sociedad cada vez más secularizada, y erradicar el racismo, la esclavitud, la marginación de mujeres, de niños, de enfermos, de personas con discapacidad. Por este arduo camino dista mucho todavía de seguir avanzando y estar concluyendo una libertad para todos. La fe de los peregrinos de Dios, ¿quiénes somos nosotros? La Biblia dice: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo la gavilla. Algunos héroes, otros mártires, quienes dieron testimonio de su fidelidad, donde prevaleció su fe. Es un periodo de la historia en donde la Reforma Protestante, encabezada por un hombre común y corriente, y si bien es cierto, conocedor de la Biblia, un teólogo, Martín Lutero, cuando clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, un hombre valiente. La pasión en su vida está marcada por un sentimiento de respeto a la dignidad del ser, de respetar la libertad de todos, de poder decir lo que siente en su corazón, de ser una persona que pueda avanzar y liberarse de poderes religiosos de ese entonces, lamentables. Corrupción, más bien influenciaron negativamente en la sociedad de aquel entonces. Entonces emerge la vida de un hombre que por sobre todas las cosas quiere marcar la verdad y quiere marcar la libertad en su vida, donde emerge el movimiento de reforma protestante más importante de la historia religiosa que ha habido en el mundo entero. Esa acción nos mueve nuestra conciencia a miles de creyentes, a miles de cristianos protestantes y evangélicos, a continuar proclamando la verdad y la libertad. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente en igualdad de trato de parte del Estado. La fe no nos puede dividir. La forma de pensar y desarrollar la fe no es para que algunos tengan un estatus superior y otros un estatus inferior. Y ese derecho básico no puede ser negado a ninguna persona en ningún país. Hay que reconocer quien se opone a la dignidad humana cuando atentan contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, abortos, eutanasia y el mismo suicidio deliberado. Atenta además contra nuestra dignidad cuando se viola la integridad de una persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los connatos sistemáticos para dominar la mente ajena, el hecho de poder avanzar solamente de realizar el poder por poder y no el poder para servir. Y finalmente, cuánto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas, el drama de la pobreza de vida de tantas personas, lo que provoca la guerra, países enfrentados unos con otros, precisamente por la potencialidad que uno tiene de otro y que el otro tiene lo que yo quiero tener para mí. La trata de blancas, la esclavitud, las deportaciones, la prostitución, la violencia contra las mujeres y de jóvenes, o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de una persona que necesita ser digna, que necesita ser respetada.
La violencia digital de estos tiempos, el avance de las tecnologías digitales, cuando ofrece muchas posibilidades para promover la dignidad humana, tiende cada vez más a crear en un mundo en el que crece la explotación, la exclusión, la violencia, para denigrar, para afectar la integridad de otros. Las comunicaciones que a veces se presentan no precisamente para mostrar la verdad, sino más bien para denigrar a una persona que está tratando de hacer lo mejor para su propio país, que pueden llegar a atentar contra la dignidad de las personas. Cada persona individual y al mismo tiempo cada comunidad humana tiene, por lo tanto, la tarea de la realización concreta y efectiva de desarrollar cada día mejor el concepto de la dignidad humana, mientras corresponde a los países no tan solamente a protegerla, sino también a garantizar las condiciones necesarias para que florezca en la promoción integral de la igualdad de la persona humana, independiente de la fe que pueda profesar. Hoy estamos cumpliendo 25 años de que hombres que vieron esta realidad en Chile, presidentes de la República, ¿por qué no recordar al presidente Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y tantos otros que precisamente colocaron el énfasis en que los evangélicos podamos tener una ley de libertad de cultos? Desde acá podemos rendir un tributo, un aplauso para ellos que hicieron posible esta realidad. Yo no sé si acaso usted puede reconocer la vida de ellos. Hoy estamos en este lugar, marcando esos 25 años, pero también hubieron hombres de Dios que presentaron la propuesta, que lucharon. Si no fueron 7 años caminando de Santiago al Congreso, por ahí se encuentra el obispo Jorge Méndez, el obispo que está por ahí también, Eduardo Cid, el obispo Hermes Canales, entre otros hombres que partieron con esta lucha. ¿Por qué no rendimos un aplauso para ellos también? Hombres nuestros que también se dedicaron a llevar adelante una ley que pudiese darnos la posibilidad de reconocer el trabajo de la Iglesia. Nos faltó la promoción de la igualdad de la persona humana. Es por eso que nuestra petición es precisamente para nuestro presidente y para nuestros diputados, senadores, el Congreso de la República, que podamos tener una ley que reforme la actual. 25 años, ya avanzamos 25 años, ahora tenemos que dar el segundo paso, que nuestros capellanes en las instituciones de las Fuerzas Armadas tengan igual dignidad que todos los otros capellanes. Aquí ya vemos varios capellanes, un aplauso también para ellos. Que en toda nuestra realidad, la diversidad, podamos tener y acceder a una igualdad de trato en la institucionalidad que se presenta en nuestro país. Hoy lo hacemos con esperanza, segura de la fuerza que brota de Cristo resucitado, que ha llevado ya a su plenitud la dignidad integral de todo varón y de toda mujer. Esta certeza se convierte en un despertar de cada uno de nosotros. A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya, que nadie tiene derecho a quitársela, tampoco su libertad y su decisión de tener una fe combativa, una fe en un Redentor. Job exclama diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Sí, yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha hasta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios. Y nosotros lo decimos con fuerza, porque creemos en ese Cristo que nos dio libertad. Hoy nos unimos en este importante lugar, el Palacio de la Moneda, el palacio de todos los chilenos. Importante es este lugar simbólico para dejar establecido que seguiremos en la batalla, que seguiremos en la lucha
de miles de hombres y mujeres que han marcado y marcarán los surcos de este país llamado Chile, para proclamar la verdad del Evangelio que nos hace libres y que hace libre al ser humano. Por lo tanto, les invito a celebrar un nuevo 31 de octubre, dándonos el privilegio de vivir en un país donde vivimos en libertad, pero también buscamos la igualdad de trato para todos los hombres y mujeres, especialmente ante el Estado de Chile. Que Dios bendiga a Chile. Amén. Que Dios bendiga a nuestra nación. Amén. Que Dios bendiga a nuestras autoridades. Amén. Oramos que Chile sea para Cristo y Cristo para Él. Amén. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, obispo Emiliano Soto. A continuación escucharemos al coro de la Iglesia Pentecostal de San Bernardo en la interpretación del Salmo 24. Y a continuación invitamos a la capellana evangélica, obispa Isani Brach, a entregarnos un mensaje. Excelentísimo señor presidente, ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, diputados, diputadas, senadores, senadoras, representante protocolar de las iglesias evangélicas y protestantes, obispo Emiliano Soto, señor director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, don Omar Cortés, obispas, obispos, pastoras, pastores, hermanas y hermanos en la fe. Paz y bien. Recordamos hoy, o mejor dicho, mañana, 507 años de la Reforma Protestante. Ese día histórico donde se clavó en el castillo de Wittenberg las 95 tesis de Martín Lutero, dando inicio así a un movimiento nuevo, a un movimiento y a un modo de ser iglesia distinto. Entendemos la Reforma Protestante como un movimiento constante de liberación, un movimiento que busca ser fiel a los principios evangélicos. Solo Cristo, sola fe, solo gracia y solo escritura, y también el solo gloria. Cada año es para nosotros los evangélicos y protestantes una oportunidad para entonces reflexionar y preguntarnos sobre ese nuevo modo de ser iglesia y cómo estamos siendo iglesia en nuestra sociedad. Cómo estamos respondiendo a nuestra misión de anunciar la gracia, la misericordia y el amor de Dios en nuestros contextos. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Gálatas: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuiden esa libertad, dice, y no se dejan someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Cuidar y vivir en libertad es un constante desafío, en especial en un tiempo de tantas libertades. Vivimos en un país cautivo de la desesperanza, del consumismo, del individualismo, de la inseguridad, del abuso de poder, de la violencia, de la xenofobia, de discursos nacionalistas y de odio. Vivimos también cautivos de una mezquindad política y tantos otros cautiverios que afectan nuestra convivencia, nuestra calidad de vida, nuestra libertad, afectan la dignidad humana, la paz, la justicia y, por supuesto, también nuestra democracia.
El movimiento de la Reforma es un movimiento de liberación que trae a la vida de los cristianos y cristianas el Evangelio. Trae el Evangelio de vuelta. Y es eso lo que nosotros celebramos, lo que Dios hace por nosotros y nosotras. El movimiento de la Reforma afirma que por la gracia de Dios somos liberados del yugo de la ley, liberados para amar y para servir. La Reforma protestante nos sigue hablando, nos sigue recordando que en un país donde todo se compra, donde todo se vende, la salvación no se compra, la salvación no se vende. La salvación no se compra con nuestras obras. Las obras, las buenas obras, son entonces respuesta de nuestra fe, es consecuencia justamente de nuestra libertad ganada en Cristo. De esa libertad, como habla el apóstol Pablo, que nos libera de las obras y nos hace entonces esclavos del amor para servir. Como iglesias herederas de la teología de la Reforma, hemos siempre que hacer memoria entonces de nuestra historia, de nuestra identidad. No podemos olvidar lo que provocó la Reforma. Nuestra memoria, recordar nuestra historia y especialmente nuestra identidad, nos ayuda, hermanos y hermanas, a cuidar y a vivir en esa libertad dada por Cristo, a que podamos cuidar de no volvernos nuevamente a ser esclavos de las obras. Sabemos que corremos el riesgo de eso. Con preocupación vemos la teología de la prosperidad avanzar en nuestras iglesias, transformándonos nuevamente en esclavos cautivos de nuestras obras, de nuestros esfuerzos y de nuestros méritos. No somos salvados por nuestras obras. Cuidado, hermanos y hermanas. Estamos a punto de volver a encadenar el Evangelio. Las indulgencias con otros nombres circulan muy disfrazadas entre nosotros y nosotras. Mi padre siempre me enseñó que debo andar por la vida nunca olvidando quién yo fui, nunca olvidando mi historia, mis orígenes. Y creo que es un buen consejo para nosotros y nosotras evangélicos protestantes. Mañana tenemos un feriado en nuestro país. No voy a comentar, el obispo Emiliano ya comentó del feriado, que reconoce las iglesias evangélicas y protestantes. O sea, reconoce nuestra existencia. Y hoy, así también como el obispo hablaba, estamos aquí, en el Palacio de la Moneda, en esa casa de todos y todas. Estamos aquí, Iglesia y Estado, para conmemorar un nuevo aniversario de la Reforma. Eso años atrás era impensable. Queremos también recordar los 25 años de la Ley 19.638. Esa ley que busca poner fin a la discriminación y marginalidad que históricamente han estado las iglesias evangélicas y protestantes. Celebramos con esa ley la libertad religiosa y de culto. Celebramos que podemos tener esa libertad para expresar libremente nuestra religión y nuestra fe. Queremos destacar el principio de la no discriminación, o sea, que cada persona en Chile
pueda ejercer su espiritualidad sin discriminación, respetando esa igualdad entre las personas de los diferentes credos. Aspecto relevante para un país en un contexto de diversidad y pluralidad religiosa. Queridos hermanos y hermanas, nuestra fe evangélica, aunque a veces olvidamos, es una fe que establece el principio de igualdad entre las personas. Recordamos el texto de Gálatas 3, donde ya nos habla que no hay diferencia, no hay murallas entre nosotros. No hay hombre ni mujer, esclavo o libre, porque dice que todos somos uno en Cristo Jesús. La ley de reconocimiento de la libertad religiosa es sin duda una ley que puede requerir en ese momento una mirada o una lectura crítica, pero una mirada y una lectura crítica que busca fortalecer ese derecho a la libertad religiosa. También creo que es necesario en esa mirada crítica hoy ver también aspectos que permiten mayor fiscalización, ser más efectiva contra los deberes y transparencias. Hermanos y hermanas, después de 74 años de la separación de Iglesia y Estado, Chile tiene una ley de culto, de la libertad religiosa. Aún hoy, a nosotros los evangélicos y evangélicas nos dicen canutos. Eso, cuando lo escuchamos, debemos recordar la discriminación. Debemos recordar que hermanos y hermanas nuestras no podían ser sepultados en los cementerios, que fueron sepultados en la basura, en los basurales. Y eso nosotros no queremos. Entonces hoy, junto con celebrar ese principio de igualdad religiosa, también queremos cuidar, porque éramos minoría. Quizás hoy ya no nos consideramos minoría. Hoy somos el 19%, algo así, ¿no? No sé cuál va a ser el resultado del censo. Sin embargo, como hermana en la fe, quiero volver a decir, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuiden esa libertad y no dejen someterse de nuevo al yugo de la esclavitud. Hermanos y hermanas de camino, no olvidemos nuestra historia. No olvidemos que fuimos minoría. Y no hagamos con otras minorías en nuestro país lo que hicieron con nosotros y nosotras. Cuidemos el principio de la no discriminación. No seamos nosotros y nosotras hoy, evangélicos y protestantes, que pongamos ahora pesados yugos y restricciones de libertad a otros y otras. Que no seamos nosotros y nosotras que volvamos a ser de nosotros y de nosotras cautivos de la ley, cautivos de las obras. Que podamos avanzar en construir un país más justo, un país más equitativo, un país más amoroso, un país más de ternura. Esa es nuestra misión. Desde la libertad que ganamos en Cristo, nosotros podamos hoy decir que cada persona tiene su dignidad y debe ser cuidada esa dignidad.
que cada persona es hijo y hija de Dios, independiente de su fe, de su credo, de su religión. Esa es la ley de culto que hoy queremos agradecer y celebrar. Que el Señor nos bendiga y que Él nos ayude, como Iglesia Evangélica Protestante, ser siempre ese signo visible de amor, de misericordia, de servicio, justicia y paz. Bendiciones y feliz Día de la Reforma. Agradecemos las palabras de Sani Brach e invitamos a pasar adelante al presidente de la República, Gabriel Boric Font, para que nos entregue unas palabras. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Este es el tercer año que tengo el honor de poder celebrar junto a ustedes el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Y cada oportunidad que me encuentro con su fe, me resulta tremendamente conmovedor poder ser testigo de ella, poder ser testigo de la vocación y la pasión y la convicción con que la profesan. Además, lo hacen siempre pensando y orando por Chile entero, sin discriminación y su destino, como han destacado quienes me antecedieron en la palabra. Hace apenas unas semanas tuve el privilegio de acompañarles en el Te Deum realizado en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en San Bernardo. Antes habíamos tenido la oportunidad de estar en Puente Alto, en Magallanes he tenido la oportunidad de estar en otras iglesias evangélicas. Me gustaría tener la oportunidad de conocer más. Y hoy es nuestro turno de recibirles aquí nuevamente en La Moneda, que como bien decían los pastores, es la casa de todas y todos. Ustedes, al estar presentes y sobre todo siempre en terreno, conocen de cerca la vida, las esperanzas, las alegrías, las angustias, los temores de muchos de nuestros compatriotas. Muchas veces, además, están donde otras instituciones que debieran estar no llegan a tiempo. Por eso, como cada año, quiero aprovechar esta fecha y esta tarima para expresarles mi gratitud por el importante aporte que hacen día a día en construir y en algunos casos reconstruir el tejido social en barrios, quitándole de esta manera espacio al individualismo, a la apatía, a la indolencia y también, ¿por qué no decirlo?, quitándole espacio a ese flagelo que tenemos hoy día como sociedad, en donde todos tenemos que estar unidos para combatirlo, como es la delincuencia y el narco. Agradezco a quienes ejercen y difunden una espiritualidad por la paz, que es amable, que es cariñosa, que invita a cultivar la empatía y la compasión hacia los demás. Qué importante las palabras recién pronunciadas por la pastora de la Iglesia Evangélica cuando dice: no hagamos nosotros lo que nos hicieron antes. Realmente eso conmueve y debiera ser un llamado de atención a reflexión para todos y todas. Las condiciones de poder, de mayorías, son temporales y es importante respetarnos todos y todas por el solo hecho de ser humanos. Cualquiera que sea nuestra convicción, fe o esperanza, todos quienes estamos aquí presentes queremos lo mejor para Chile. Y en general, fuera de estas paredes, la gran mayoría de nuestros compatriotas quiere lo mejor para nuestro país, para nuestra patria, para nuestra gente, independiente de la fe que profese, si es que la profesa, del color político que tenga, del lugar donde haya nacido o de los recursos
que circunstancialmente tenga. Y debo decir que pese a que en la mayoría de los chilenos y chilenas hay una búsqueda por encuentro, por acuerdos que nos lleven al bienestar compartido, me preocupa tremendamente cuando se provoca un deterioro en la confianza de las autoridades por las mismas autoridades, de las instituciones por las mismas instituciones, cuando se provoca un diálogo que es atacado por quienes prefieren los insultos a entender la mejor versión de lo que está diciendo su contradictor. Los últimos meses, en diferentes dimensiones, en Chile hemos visto hechos inaceptables que han contribuido a ello. Y frente a ellos no debe caber ningún tipo de doble estándar, ni de protección a los propios o de ver solamente la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Es importante que siempre seamos, en particular quienes tenemos cargos de autoridad, seamos conscientes de que nuestro deber es servir a Chile, servir a nuestro pueblo. Y como dije hace un par de días, jamás servirnos de él ni utilizar ningún tipo de facultad de manera injusta o arbitraria. También quiero que atendamos con sentido de urgencia la pobreza, que no debe nunca olvidársenos. Hay veces que uno camina por la calle y cuando ve a una persona en situación de calle, hace como si no estuviera. Personalmente, trato de detenerme, preguntarle cómo está, por qué llegó ahí y ver si es que podemos ofrecerle alguna ayuda en ese momento. Esa persona está ahí, pero podría ser cualquiera de nosotros. Las circunstancias de la vida, uno no sabe dónde vamos a estar más adelante. Por lo tanto, invito también en este momento de reflexión a ver en quien está sufriendo también a uno mismo y ayudarlo, no discriminarlo. Acá se ha recalcado algunos elementos negativos que hoy día existen en nuestro país. Yo quiero recalcar y poner sobre la mesa aquellos elementos positivos que me ha tocado conocer, vivir, experimentar recorriendo gran parte de nuestro Chile. En ese Chile profundo he visto una generosidad sin límites, sobre todo en los más pobres. En ese Chile profundo he visto cariño, he sentido cariño, he visto dignidad, he visto amabilidad, he visto un Chile trabajador, un Chile solidario, un Chile lleno de oportunidades que depende de nosotros aprovechar, y en particular de quienes tenemos cargos de responsabilidad política, generar las condiciones para que todos y todas puedan aprovecharlos. Tenemos que desterrar la desconfianza para que la esperanza pueda renacer, mirándonos a los ojos, aferrándonos a las cosas que nos unen, que son muchas, y sin lugar a dudas son muchas más que las que nos separan. Este año, como han recalcado quienes me antecedieron, se cumplen 25 años de la Ley de Culto, la primera en el país que tuvo por objeto garantizar la libertad y la igualdad religiosa, reconociendo la amplia diversidad de confesiones que conviven en nuestra patria. Como bien decía el obispo Emiliano Soto, es un buen momento para reflexionar, mejorar, modernizar esa ley, y la SECPRES, en conjunto con la ONAR, la Oficina de Asuntos Religiosos, está en esa tarea junto a ustedes, junto a las iglesias, para poder presentar una propuesta que ojalá sea de consenso, que nos permita, con acuerdo, una modernización de esta legislación. Hoy día resulta fácil olvidar que hace no tanto tiempo se discriminaba o se miraban menos
a quienes profesaban cultos distintos a los mayoritarios. Ustedes han recordado lo mucho que se sufrió en años anteriores en el mismo Chile. Tenemos 25 años de la ley de culto, pero son muchos más los siglos hacia atrás en donde hubo discriminación. Por lo tanto, es importante no darlo por hecho, lo mismo que con la democracia. Esos momentos en donde hay un cambio en las cosas y en donde se logra consagrar la igualdad, en este caso la igualdad y la libertad de algo tan esencial como lo que uno piensa, cree, profesa en su foro interno, o la democracia, es algo que debemos cuidar y no dar por hecho. Y es que una vez iniciada la democracia, las y los chilenos iniciamos un largo camino por recuperar también la convivencia. Y eso requirió en su momento y sigue requiriendo mucha voluntad, unidad y trabajo. Trabajo humilde, trabajo honesto. La ley de culto fue parte de ese proceso para construir un Chile más democrático en materia religiosa en momentos en que el Estado chileno tenía una gran deuda con la diversidad de credos. Hoy reconozco desde el Palacio de la Moneda a todas y todos, principalmente desde el mundo evangélico y protestante, que empujaron e hicieron posible la iniciativa que hoy celebramos, que costó muchos años para que se convirtiera en ley de la República. Ingresó como mensaje del presidente Elwin en 1993 y se aprobó a fines del gobierno del presidente Frei en 1999. Y en 2008, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se declaró el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, que hoy estamos aquí anticipadamente celebrando. A 25 años de la publicación de la ley, hacemos nuestro el mandato que guía al mundo protestante. Ecclesia reformata semper reformanda est. Esto es, estar siempre reformándonos de acuerdo a las enseñanzas de solidaridad, de amor al prójimo, de empatía, llevando adelante los cambios por un Chile más democrático, justo, diverso e inclusivo. Les agradezco a todos ustedes, además al hermoso coro que se ha presentado, a la banda que interpretó el himno nacional que tanto nos enorgullece, a la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos por su importante labor de facilitar el diálogo con las diversas iglesias y comunidades religiosas. Y hago votos por un Chile más justo, por un Chile en donde nos queramos más, en donde nos respetemos más, en donde el objetivo no sea hacerle una zancadilla al que piensa distinto, sino encontrarse con el que piensa distinto para mejorar la calidad de vida de todas y todos. Con ese compromiso, con esa vocación, es que mi gobierno seguirá sirviendo a nuestra patria, para que se pueda, en libertad e igualdad, ser el hogar que soñamos para vivir. Muchísimas gracias.